Muy buenas tardes amigos, El Despertador nuevamente, quien les habla Aníbal González, analista investigador en geopolítica, comentando sobre los últimos acontecimientos en cuanto a esa reunión que hubo en Arabia Saudita, donde se reunieron representantes del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos y representantes del gobierno ruso por intermedio de su eh, ministro de Relaciones Exteriores. Eh, Creo que aquí es el primer paso que se da real y verdadero en cuanto a comenzar las negociaciones por la paz en o con Ucrania. El problema está en que Estados Unidos no convidó a esta reunión a ningún representante europeo, ni siquiera al propio gobierno de Zelensky. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual puede tener el señor Donald Trump para prescindir de la presencia de Europa y de Zelensky en esta reunión por la paz en Ucrania? Creo que queda muy claro. Creo que la guerra de Ucrania no fue contra Ucrania ni contra Europa, sino que fue con Estados Unidos. Queda clarísimo. Estados Unidos toma la decisión de lo que da y lo que no da. Por otro lado, Europa estuvo estos 3 años permanentemente atizando esta guerra para que continuara, alimentándola todo el tiempo. Y no, si no mal recordamos, en la reunión por la negociación por la paz en Ucrania en el año 2022, ya comenzado el conflicto, ya comenzada la operación especial rusa en Ucrania, en marzo del 2022, el señor Boris Johnson, en aquel entonces primer ministro de Reino Unido, visita a Zelensky en Kiev y le dice que no acepte ningún tipo de negociación con Rusia y que vaya a la guerra con Rusia. Que ellos le darían todo el apoyo, el dinero y las armas necesarias para ir a la guerra contra Rusia. El señor Zelensky cometió el error de aceptar. Lógicamente había mucho dinero de por medio. Razón por la cual hoy, en esa reunión por la paz, Europa no está presente, porque fue el atizador de esta guerra en el este de Europa. ¿Por qué no está Zelensky o un representante de Zelensky en estas negociaciones? Porque justamente las últimas palabras del señor Zelensky son no ceder un solo territorio ucraniano y pide el retiro de las tropas rusas de Ucrania cuando Rusia lo dejó bien claro, que de tener la necesidad de entrar en territorio ucraniano, todo aquel territorio que haya costado una vida rusa no sería devuelto. Entonces, para no faltar a la verdad, para no faltar a la promesa realizada al pueblo ruso, Rusia no devolverá ni un centímetro de todo aquel territorio que llevó sangre de Rusia. Crimea queda fuera de discusión absolutamente. Crimea será eternamente rusa. Nadie lo podrá evitar nunca más. El resto de los territorios decidieron por voluntad propia y por elección propia ser parte de Rusia. Votaron en plebiscitos cada uno de esos oblasts para ser parte de Rusia. No quieren ser parte de Ucrania. Y por esta guerra, Ucrania los liberó y les concedió su pedido. Ahora está en juego, cuanto más demore
esta paz, está en juego, creo que el mayor punto, el más clave, el más importante a mi entender como analista, que sería el Oblast de Odesa. Odesa para mí significa el más importante de todos los territorios que ha conquistado hasta el momento Rusia, aparte de Crimea. El puerto de Odesa es donde se originó todos los ataques terroristas de Ucrania contra Rusia, salieron desde allí, partieron desde Odesa. Todos los ataques a los Oblast de Donetsk y Lugansk partieron de Odesa. Toda la infraestructura, la jerarquía militar que daba las órdenes y que dan las órdenes en Ucrania están en Odesa. El armamento que se recibe, las municiones que se reciben los ucranianos, viene y entra por el puerto de Odesa. El narcotráfico entra por Odesa. El tráfico humano entra y sale por Odesa. El tráfico de órganos entra y sale por Odesa. Entonces creo que si Rusia considera y toma Odesa, no solamente está trayendo más seguridad a toda esa zona, sino que también puede traer a casa a Transnistria y a Gagausia, que están pidiendo por favor de que Rusia no los abandone, no los deje allí entre la espada y la pared. Como ustedes saben, Transnistria es un pequeño territorio moldavo que se independizó, no totalmente, pero está prácticamente independizado de Moldavia en la frontera con Ucrania. Y Gagausia también en frontera con Ucrania en el Oblast del Donbass, también pide su independización y quiere ser parte de Rusia. Para hacerlo, Odesa tiene que quedar indiscutiblemente bajo control de Rusia. De esa manera evita que en el futuro Ucrania disponga de una flota de barcos y submarinos que puedan atacar a Crimea y a Rusia mismo en todo su territorio. El quitarle la salida al Mar Negro a Ucrania, Rusia evita el mayor de los males. Para mí está en juego esa posibilidad de poseer Odesa. Odesa tiene que volver a Rusia, como lo volvió, así como volvió Crimea. Odesa tiene que volver. Odesa siempre fue de Rusia. Entonces, errores políticos del pasado hicieron de que esta parte de territorio ucraniano pasara a ser dominado y gobernado por integrantes neonazistas o nazistas mismo, amantes de bandera, defensores de bandera, apoyadores de Hitler, y que fueron los causantes de aquel golpe de Estado del 2014 y de aquellos crímenes contra ciudadanos civiles, trabajadores, que fueron quemados vivos en Odesa. No hay que olvidarnos de eso. Y hay un pueblo allí en Odesa que clama por justicia. Hay ciudadanos rusos en Odesa que claman por justicia. Han habido casos de ciudadanos que fueron maniatados a los postes de luz, prácticamente desnudos, para que la gente los patee,
los escupa, los agreda, solo por el hecho de ser rusos. Han perseguido la Iglesia Católica Ortodoxa de Rusia, a sus creyentes. Entonces creo que Odessa necesita encontrar su paz y la protección de Rusia. Creo que eso es lo que más está en juego hoy para garantir la seguridad de Rusia en un 100%. Las negociaciones recién comienzan, la guerra no termina y Rusia continúa lentamente avanzando. Yo digo que esto no termina hasta mediados o hasta finales del año 2025, no termina. Y como les digo, para que haya una paz definitiva, Odessa tiene que quedar en posesión de Rusia. Eso evitará una posible futura guerra y que vuelvan a morir más de 2 millones de ucranianos, jóvenes, viejos, porque Zelensky mandó al frente lo que tenía y lo que no tenía. Cazaron en las calles jóvenes y viejos para llevarlos al frente a luchar por una guerra que no tenía por qué haber existido. Una guerra injusta, innecesaria. Solo había que respetar al ciudadano ruso, nada más. Y no hubiera acontecido nada de esto aquí. Entonces así están las cosas, amigos, decisiones, reuniones que se están llevando a cabo. Zelensky, que está muy molesto. Hoy se reunió con Erdogan en Turquía. Última carta que tiene para jugar Zelensky en todo este tablero de ajedrez es justamente reunirse con Erdogan en Turquía y pedirle que intermedie. Ahora, Zelensky se olvida que cuando Erdogan, Turquía, intermedió por la paz en Ucrania, Ucrania escupió el tratado que se firmó en Turquía por la paz y fue a la guerra con Rusia. Entonces, ahora el señor Zelensky quiere negociar. Está peor que en aquella situación del 2022, con 130.000 kilómetros cuadrados de territorio menos, 130.000 kilómetros cuadrados menos de territorio que en aquel momento de la negociación que él quebró y no aceptó, y ahora quiere negociar. ¿Qué quiere negociar? No tiene nada para negociar. El señor Zelensky tiene que rendirse incondicionalmente y entregar ese gobierno, llamar a elecciones en Ucrania, libres, y que la gente decida su futuro. Pero eso de hasta el último ucraniano, eso acabó con el gobierno de Biden. Se terminó. Ahora el señor Zelensky está solo. Y si no se retira por las buenas, creo que a Zelensky lo retiran por las malas. Así es la política. Por lo menos la política europea. Es así. Amigos, esto es todo en cuanto a Ucrania. Así que les agradezco. Esto es un flash informativo, como siempre les traigo, y espero que les haya quitado alguna duda. Espero encontrarme nuevamente con ustedes en cualquier momento. Apenas salga una noticia, estaremos ahí. Y recuerden siempre darle un like, dejar su opinión, por favor, su opinión, su breve y pequeña opinión, por favor. Tómese la libertad de dejar su opinión, acepto todas y respondo a todas las opiniones. Les agradezco. Gracias por su atención. Hasta luego.